En este vídeo vamos a hablar de la evolución histórica de la organización del trabajo. Desde siempre ha hecho falta organizarse para poder llevar a cabo un trabajo. Por ejemplo, la construcción de una catedral o la construcción de unas pirámides hacía falta cierta organización en el trabajo. Pero es desde principios del siglo XX, a raíz de la Revolución Industrial, cuando se empieza a estudiar la organización del trabajo como disciplina científica y ello ha dado lugar a dos grandes teorías. La primera de ellas es la Escuela de la Organización Científica del Trabajo, cuyo principal representante es Taylor, y además tenemos las ampliaciones de Fayol. Bien, en segundo lugar tenemos la Escuela de las Relaciones Humanas, que surgió como una crítica a la teoría de la organización científica de Taylor. Su principal representante es Mayo. En las siguientes diapositivas vamos a empezar a hablar de estas dos grandes teorías, la teoría de la organización científica del trabajo y la teoría de las relaciones humanas, viendo cuáles son sus principales puntos y viendo cómo la Escuela de las Relaciones Humanas surge como una crítica a la organización científica del trabajo. Como hemos comentado, el principal representante de la organización científica del trabajo es Taylor, por lo tanto, a esta teoría también se la conoce con el nombre de Taylorismo y se refiere a la producción industrial. En ella se considera al trabajador como una máquina. Se van a diseñar las tareas de los trabajadores de manera que no se puedan salir en ningún momento de lo planificado, con lo que quedan fuera de juego la creatividad y la improvisación y el aporte que un trabajador pueda realizar a la empresa. El objetivo es aumentar la productividad, eliminando los tiempos muertos y marcando los movimientos justos que cada trabajador tiene que hacer. ¿Cómo se va a conseguir? Dividiendo las tareas en tareas mucho más simples, de manera que el trabajador las automatice y no tenga que pensar para hacerlas, aumentando así la productividad. Los principios del Taylorismo son, en primer lugar, la especialización, es decir, especializar al trabajador en el menor número de tareas posibles para producir con mayor eficiencia. En segundo lugar, una retribución ligada a la productividad, de manera que aquel trabajador que sea más productivo tendrá una mejor retribución. Y en tercer lugar, racionalización del trabajo, es decir, analizar y diseñar los puestos de trabajo para ajustarlos a los trabajadores y así eliminar los tiempos muertos y trabajar con mayor precisión. Todo ello para aumentar la productividad. El principal fallo o los principales fallos del Taylorismo fueron principalmente la desmotivación del trabajador, debido a la monotonía del trabajo que les producía cansancio, fatiga y poca motivación porque siempre estaban realizando tareas repetitivas. Al mismo tiempo que estas quejas empezaron a aparecer en los Estados Unidos, donde surge el Taylorismo, en Francia, un autor llamado Fayol sigue en la misma línea que el Taylorismo, pero realiza las siguientes aportaciones. En primer lugar, estudia la empresa desde un punto de vista mucho más global, no solo estudiando la función de organización, sino estudiando todo el proceso de administración. Su principal aportación al campo de la organización es indicar que la empresa necesita una jerarquía y, por tanto, introduce el concepto de unidad de mando, que indica que dentro de la jerarquía cada persona depende de nada más un único superior, que es del que recibe órdenes directamente. Como crítica a la organización científica del trabajo y como teoría alternativa, surge la Escuela de las Relaciones Humanas, cuyo precursor fue Mayo. La Escuela de las Relaciones Humanas principalmente se basa en la importancia que el buen clima laboral y las relaciones entre las personas tienen en la empresa. Mayo y sus seguidores llegaron a las siguientes conclusiones. En primer lugar, existen en la empresa incentivos distintos de los económicos, como puede ser tener un buen clima laboral o el sentirte reconocido en la empresa.
En segundo lugar, si un trabajador se siente bien en la empresa y está a gusto, va a ser más productivo. Y por último, al ser humano no se le puede programar como una máquina.